Amados hermanos, que el Eterno los bendiga en el nombre y mérito de Yeshua Mashiach. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas en conexión con el ministerio de Teshuvah TV. De regreso ya de una semana de emergencia que tuve que ir a Puerto Rico, y le doy las gracias a todos aquellos que estuvieron orando por mi familia y por mí. Le damos gracias al Eterno, pues, que toda la familia está tranquila. Esta semana continuamos con la parashá que nos corresponde en el ciclo del año de las parashá de las porciones bíblicas. Y en esta semana nos toca la parashá Balak. Vamos a estar hablando del libro de Números, capítulo 22, versículo 2 al capítulo 25, versículo 9. La Haftorah, vamos a estar hablando del libro de Miqueas, capítulo 5, 7 y 6, 8. De las escrituras apostólicas estaremos estudiando el libro de Juan en su capítulo 13, versículo 1, del capítulo 14 al 31. Nuevamente este es parashá Balak, que significa devastador. Es una parashá que nos enseña que todo lo que nosotros hablemos maldición puede retroceder a nosotros en maldición, pero todo lo que hablemos en bendición será retrovertido o retraído para atrás o de regreso hacia nosotros en bendición. Y comenzando entonces con el capítulo 22, versículo 2, leemos de la siguiente manera. Dice, y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balak vemos que era el rey de Moab. Moab era una ciudad que estaba en el camino que tenía que pasar entonces el pueblo de Israel para llegar a Jerusalén y cruzar el río Jordán por Jericó, y se iba a encontrarse con esta tierra de Moab. Su nombre entonces, Balak, significa devastador. Según el Midrash, Balak fue elegido rey en este momento por causa de la situación de emergencia, por el temor a los hijos de Israel. En otras palabras, había un rey anteriormente, pero en este caso, por emergencia, reinan a Balak. Aunque él no era del linaje real, sino era un mero noble, ni era un moabita nativo, sino era un midianita. Y vemos que a él lo usan como rey, lo ponen como rey, porque sabían y habían oído lo que el Eterno había hecho a todas las naciones que habían enfrentado a Israel, y no solo eso, también los milagros que habían escuchado desde que el pueblo de Israel sale de Egipto. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas le pusieran entonces como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo alrededor de ellos y no pasaron por esa tierra. Tampoco tenían permiso de Hashem para conquistar ese territorio de Moab, porque fue dado a los hijos de Lot, según vemos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. Sabemos que una de las hijas de Lot sale la nación de los moabitas, de los moabitas. De esto aprendemos entonces que Hashem reparte las tierras a los pueblos, haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 2, versículo 19. En estos momentos el pueblo de Moab estaba molesto porque las tierras que se le dieron no fueron las que ellos querían recibir. ¿Okay? Israel tomó entonces el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos le había quitado. Vemos que el rey de Moab había quitado tierras a otra nación, y por ende Israel le toma el territorio que ellos habían tenido anteriormente y que el rey de los amorreos le había quitado a ellos, a los moabitas. Parece ser que el rey de Moab quería retomar ese terreno y por ende acude a un profeta gentil por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel.
Por eso dije que lo que nosotros decimos en maldición puede regresar a nosotros y retornar a nosotros en maldición, pero también trabaja con las bendiciones. Para así entonces él necesitaba a esta persona, a un hombre, profeta gentil, para así poder hacer guerra contra el pueblo de Israel y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese territorio. Todo era base en los tiempos de que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, sale de Egipto en busca de su tierra prometida, todo era base de la tierra. El que más poseía tierra, más poder tenía. Y eso lo vimos en la historia de muchos países. Mientras más terreno, tierras adquirían, más poder ellos también tenían. El capítulo 3 el capítulo 22, el versículo 3, continúa hablando y dice: entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Dos veces entonces vemos que la Torá repite que Moab tenía temor. Esto nos deja saber a nosotros que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Tenía tanto temor al pueblo de Israel, no por el pueblo de Israel, sino por lo que habían escuchado que el Dios de Israel, el Dios Jehivahei, el Eterno, Hashem, había hecho con el pueblo de Egipto y todos los milagros que había hecho durante el desierto. Y por ende, ellos tenían temor, no miedo, sino temor. Según Rashi, los dos gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos. Imagínense, si ellos pudieron derrotar a los gigantes, les sería más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. Gigantes fuertes que existían en ese tiempo. Y vemos que porque como ellos los derrotaron y conquistaron a ambos, se iba a ser fácil con la ayuda siempre del Eterno. No podemos quitarle la gloria a Hashem, porque por él es que el pueblo de Israel había triunfado. Hashem había establecido y había hecho una promesa, y por ende en esa promesa estaba la protección del pueblo de Israel a donde quiera que ellos fuesen, mientras llegaban a la tierra prometida, especialmente a Jerusalén o Jerusalén. El capítulo 22, 4 y 7, continúa diciendo, dice: y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam, y les repitieron las palabras de Balac. Aquí vemos que los dirigentes de las dos naciones, Moab y Madián, se unen contra Israel y fueron a hablarle al profeta gentil, al profeta Balaam, que era bien conocido como un profeta o un mago que había tenido mucho éxito. Éxito porque vamos a ver más adelante el por qué él tenía tanto éxito. Cuando él hablaba, lo que él hablaba se cumplía. Según Rashi, entonces vemos que el rey de los amorreos anteriormente había alquilado a Balaam para maldecir a los moabitas para que los pudiera expulsar de ese territorio que luego llegó a ser de los hijos de Israel desde el río Arnón hacia arriba, incluyendo la ciudad de Hezbón. Y vemos que anteriormente ya este rey de Moab había llamado a Balaam para que le hiciera un favor en cuestión de terreno. Nuevamente, mientras más terreno o territorio tenían, más fuerte era el rey, porque podía extender sus límites para, en caso de guerra, tener por lo menos un territorio lejos del lugar donde estaba su palacio para protegerlo. Todo era cuestión de estrategia, ¿ok? Por eso hacían la ciudad, pero en las murallas
pero más lejos eran entonces los límites de esos pueblos en el tiempo que Israel estaba caminando buscando la conquista de la tierra prometida. Vemos que esta idea se saca de la palabra que se encuentra en el versículo 6, que dice, yo sé. Esto lo sabía el rey de Moab por experiencia, por medio del profeta. Hashem nos dice que debemos entonces recordar lo que pasó con Balac y con Bilam. Por lo tanto, este evento, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia del pueblo de Israel. Como dice Miqueas, capítulo 6, versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Hashem. Aún en la Escritura, el Eterno recuerda lo que le pasa a una persona que se va en contra de Israel para maldecirlo. Hemos tenido en la historia, hemos visto personajes que han maldecido al pueblo de Israel y hemos visto sus resultados. Nuevamente, a Abraham se le dio una promesa y se le dijo que el que te maldijera será maldecido y el que te bendijera será bendecido. Y vemos que eso se cumple desde el tiempo de Abraham para acá, se ha cumplido muchas veces ha pasado de que alguien ha maldecido al pueblo de Israel y ha recibido esa misma maldición de regreso. El versículo 5 del capítulo 22 dice, y envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo, mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Vemos que ya el campamento del pueblo de Israel está cerca de la tierra de Moab. La palabra entonces hebrea que ha sido traducida como mensajero es malachim, que significa ángeles, emisarios, enviados, mensajeros. Vemos que el término entonces malach no es solo una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres como mensajeros, como profetas, como los emisarios. La palabra entonces malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Un malach es uno que ha sido enviado por un superior. En los tiempos de la guerra, desde Israel, desde Egipto, de toda la historia, vemos que cada reinado y reyes tenían mensajeros que llevaban y traían mensajes a los diferentes reinos que ellos tenían conexiones o trabajaban en cuestión de negocio, o si iban a la guerra también enviaban mensajeros para avisar entonces a las otras naciones que iban a ser atacadas o la nación que iba a atacar. Y siempre había un mensajero, siempre había alguien que llevaba el mensaje de aviso. Nosotros vemos entonces que nosotros hemos sido, a nosotros se nos ha enviado el mensaje de la salvación, de lo que pronto va a suceder por medio de los profetas y Yeshua, los emisarios, los apóstoles. Hemos recibido ese mensaje para que en los últimos tiempos, como dice, hay un refrán que dice en Puerto Rico, que en guerra avisada no muere gente. Y hemos sido avisados por medio de la Torá de lo que va a suceder en un tiempo no tan lejano. El versículo 6 del capítulo 22 continúa hablando y dice, ven ahora, te ruego y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Aquí aparentemente el rey Balac estaba equivocado, porque el que maldice es el Eterno y el que bendice es el Eterno. Siempre y cuando nosotros mantengamos nuestro vocabulario correctamente hablando, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca,
Y si hablamos maldición, por eso maldición va a traer a nosotros. Y si hablamos bendición, bendición vendrá a nuestras vidas. Vemos entonces que Balaam quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, ahora Balaam acude a la brujería. Interesante, este era un profeta gentil y dice la escritura que todo lo que él decía sucedía, se llevaba a cabo. Ahora él acude a él por la brujería. La estrategia entonces del enemigo que nosotros tenemos es triple. Primero, el enemigo del pueblo de Israel, del pueblo del Eterno, en este caso a Satán y los otros enemigos, ellos usan la fuerza militar y física para obligar a la gente a someterse a ellos. Los enemigos también usan la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominar a sus enemigos, y usan nuestras pasiones y atraemos el pecado con comidas y sexo y nos destruyen desde dentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Y eso es lo que ha hecho el enemigo en la vida de muchos de nosotros, que ya gracias al Eterno, por medio de su Torah, hemos abierto nuestros ojos, hemos aprendido y reconocido lo que dice la Torah, y que la ley nunca fue abolida, y estamos viendo las escrituras en el contexto que fueron escritas, pero anteriormente habíamos sido llevados por nuestras pasiones, por comida, por sexo que destruía, por costumbres e ideas de religiones gentiles. Y eso todavía existe en el día de hoy. Hay religiones gentiles que todavía van en contra de los principios del Eterno. Muchos dicen que ya no hay que guardar el día de reposo, el Shabbat, porque eso fue abolido, que ya la ley fue abolida, que el Mesías es Dios. Tantas ideas y costumbres y tradiciones de religiones gentiles, que el enemigo ha usado eso para atacar al pueblo del Eterno hasta el día de hoy. Y es necesario que nosotros, aquellos que están escuchando y nos están viendo, a todos los maestros que enseñan por este medio de Teshuvah TV, el Ministerio Regresando a la Senda Antigua y otros ministerios, de que reconozcan que la Torah nunca fue abolida y que la Torah es nuestra brújula para llegar al lugar correcto que el Eterno quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Y así entender el plan del Eterno. Yeshua dijo que no vino ni a abolir la ley, ni la ley de Moisés, ni los profetas, sino a cumplirla. Que él había venido a restaurar, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, del reino que había sido dividido. Él vino a reunificar el reino de Israel por medio de la reconciliación del Padre y el hombre. En este caso entonces no hubo éxito con los dos primeros, sino que no hubo éxito con la fuerza militar y física, porque ellos no podían contra ellos, y con la magia, porque el Eterno no trabaja de esa manera. Pero en el tercer punto entonces, Israel nos dice 22:11, dice: mira el pueblo que salió de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven ahora, maldícelo, y quizás yo no pueda pelear contra ellos y expulsarlos, maldícelo, él le está diciendo. Aquí vemos la actitud inamistosa, típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlos, quieren destruirlos, quieren desaparecerlos del mapa. Ellos quieren pelear contra ellos para expulsarlos de la tierra que el Eterno ya le había dado a Abraham por herencia y a toda su descendencia. Lo mismo sucede hoy en día en los que los pueblos que rodean a Israel adquieren lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo. Y vemos que la historia no ha cambiado en 3000 años. Ha sido la misma. Eso es lo que usa el enemigo. Esa es la trama o la trampa que usa el enemigo para destruir a aquellos que quieren caminar en obediencia. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque sin obediencia no hay bendición. Versículo 12, capítulo 22, dice: y Elohim dijo a Bilam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque el pueblo es bendito.
Nuevamente aquí vemos que la promesa que se le hizo a Abraham, que el que te maldijera será maldecido y el que te bendijera será bendecido, porque en ti todas las naciones son bendecidas. Está hablando que el pueblo del Eterno ya es bendito, ya es bendecido y no hay que maldecirlo. Él le dice, por eso le dice, no maldecirás al pueblo porque es bendito. La bendición y la maldición son incompatibles. No hay nada en que se lleven a cabo las dos que sean similares entre ellas. Al contrario, son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno es difícil transmitir una maldición. Si usted ha sido bendecido, usted lo que quiere es bendecir a otras personas. La bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. Nuevamente, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Y en las cosas que hay desobediencia, la maldición puede llegar a cada persona. Aunque sea bendecido en unas áreas, va a ser maldecidos en otras. El plan del Eterno hacia nosotros es que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. La bendición puede entonces operar en ciertas áreas de nuestra vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de nuestra vida donde la Torá no es obedecida. Por ejemplo, nuevamente, el día de reposo, el Shabbat. En el Shabbat nosotros somos bendecidos y somos santificados porque ese es el día que el Eterno estableció como diferente a los otros 6. Él estableció que el día del Shabbat es donde nosotros nos encontramos a Él cara a cara. En ese día somos santificados. Pues dice que Él santificó ese día. Si el séptimo día es santificado, todo aquel que lo guarde, entonces es santificado y es bendecido por Él. El nombre hebreo de Bilán se escribe con las letras de Bet, Lamed, Ayin y Men. Como el texto original no tiene vocales, es posible entender su nombre también como Bliam, que significa sin pueblo. Este era uno de los problemas de Bilán, que no estaba en el pueblo de Israel. El sin pueblo no está en el pueblo correcto. Él podía haber hecho con Yitro y unirse al pueblo, porque él era madianita, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Él era madianita, él podía haber hecho lo mismo que hizo Yitro, objeto. Él era un profeta solitario. Hashem le había dotado con una capacidad natural para poder recibir y transmitir palabras de profecía, pero él no usó ese don para el bien común, sino para sus propios beneficios. El Eterno que le ha dado el don de profecía, de enseñar, no se puede usar ese ministerio o esos beneficios que el Eterno da para sus propios beneficios. Hay muchas personas que hoy día, pues, eso es lo que hacen. Usan la palabra para enriquecerse incorrectamente, porque el obrero es digno de su salario. Pero ahora bien, si los deseos y sus beneficios que está buscando van en contra de la Torá, pues entonces está siendo una persona egoísta y no está yendo de acuerdo a lo que el Eterno quiere que la persona haga. Bilán no dirigía ningún pueblo, era como un llanero solitario. Él estaba solo. El Eterno no quiere llaneros solitarios en su pueblo, porque un reino es como un cuerpo, como dice en el pacto renovado, que dice que el cuerpo tiene miembros. Yeshua es la cabeza y tiene miembros. Somos un cuerpo que trabaja al unísono. No puede la mano irse a caminar por otro lado, ni la pierna, ni la oreja, o ir lo que quiera, sino que todo tiene que trabajar a un unísono, porque no hay llanero solitario. Entonces vemos que los rabinos dicen que él podía haber llegado a ser para los gentiles lo que Moshe era para los hijos de Israel. Podía haber sido uno de los personajes más influyentes en el mundo gentil por el don de profecía que había recibido, que tenía. Pero era un hombre caído que iba detrás de ganancias monetarias
y honra de los hombres importantes de este mundo, y eso fue su ruina. Él estaba haciendo ganancias que no eran ganancias positivas, eran ganancias negativas, erróneas. Estaba buscando sus propios deseos y estaba buscando también la honra de los hombres en vez de buscar la honra de Dios, que sea honrado por el Eterno, por el trabajo que hace. Pero no, Bilán no fue de esa manera. Y si fuésemos a ponerlo en los tiempos de hoy, hay muchos Bilán también en muchos lugares que solo buscan su beneficio personal. Y no importa por quién se le trepen encima de las personas, si los hundan en el lodo, no le interesa, porque es lo que a las personas le interesa es recibir la gloria del mundo y del hombre. Tenemos que tener cuidado con ese concepto, aquellos que enseñamos y aquellos que están en este caminar, que tengamos mucho cuidado y ser cuidadosos a que nosotros no pensemos de esa manera como Bilán o Balán pensaba, que no recibamos ganancias deshonestas, porque todo lo que hagamos en la tierra tendremos esa paga aquí en la tierra. El versículo 13, capítulo 22, continúa hablando, dice: Bilán se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volver a vuestra tierra, porque Hashem ha rehusado dejarme ir con vosotros. Interesante que este hombre escuchaba la voz del Eterno. Lo dice: porque Hashem ha rehusado dejarme ir con vosotros. Bilán conocía al Eterno y lo llamaba mi Elohim, haciendo referencia al versículo 18. Vemos que la fuente de su profecía no fue demoníaca, sino del espíritu de Elohim, haciendo referencia al capítulo 24, versículo 2. Por esta razón, su influencia espiritual era más fuerte que si hubiera usado poderes satánicos. Recordemos que Hasatán no puede crear, y es por eso que las manifestaciones sobrenaturales de él son perversiones de lo auténtico que viene de Hashem. Por ese motivo, la actividad de Bilán puede ser comparada con la magia. Y vemos que la fuente de la magia y la adivinación viene de Hasatán. Y la fuente de la profecía, entonces, es de Hashem. Pero cuando se usa la profecía de Hashem con motivos personales y manipuladores, se convierte en brujería. Escuchen bien. Cuando se usa la profecía de Hashem con motivos personales y manipuladores, esa profecía se convierte en brujería, porque no está haciendo para el Eterno, sino está haciendo para la persona. Así que la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de descubrir, porque no sabemos en qué esa persona está pensando, o que no podemos entrar en su interior, en su mente, para pensar qué es lo que está haciendo, si lo está haciendo correctamente o incorrectamente, porque el único que lo sabe es el Eterno. Por eso todo lo que tiene éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural dado por Hashem, que les hace sensibles para recibir tanto los impulsos que hay en el mundo espiritual como los que hay en la tierra. Y vemos que cuando estas personas se vuelven al Eterno y se arrepienten de sus pecados, permanece su capacidad para ser sensibles espiritualmente. Esto significa que podrán ser muy utilizados por el espíritu de Hashem, pero también pueden ser influenciados por los malos espíritus si no se cuidan. Porque una persona que el Eterno lo use con poder y gloria, se le puede ir a la cabeza ese don y convertirse en algo egoísta. O no, si no lo hago yo, no lo hace nadie. No, que yo lo hago mejor que todas las personas. Eso es un pensamiento egoísta y es un pensamiento satánico, porque se está dejando llevar por lo que el hombre le puede dar en honra y en gloria. Y es un peligro, es una línea muy estrecha, donde no sabemos exactamente si esa persona en su intimidad y en sus pensamientos está pensando correctamente o está incorrectamente. Lo mejor que hay que hacer es orar y pedirle al Espíritu de Santidad que nos revele
si esa persona anda con el Eterno, y también, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Si da frutos de arrepentimiento, pues entonces sabemos que si no, pues también lo sabemos. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Y mucha gente se deja llevar por eso, porque sabemos que Lucifer, eso fue lo que quiso. Él quiso entrar al poder y recibir, querer quitarle la gloria que le pertenecía a nuestro Hashem. Nuestro Yeshua nos advirtió en Mateo 7, del 15 al 20, también nos advirtió en esta palabra diciendo: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por eso es que nosotros somos comparados con esos árboles. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, si no damos fruto, vamos a ser cortados de la tierra y echados al lago de fuego, que es el juicio final. Todo está conectado con la palabra. Así que por sus frutos los conoceré. Entonces, si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. El hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Hashem o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente, los mensajes de los falsos profetas son buenos, aparentemente. Lo importante para nosotros es, como dije anteriormente, mirar el fruto de la influencia de ese profeta. Cómo es su conducta, cómo es su vida moral, sexual y económica, cómo habla en la intimidad, cómo viven sus seguidores, cómo está su familia, su esposa y sus hijos, qué dice su esposa de él, qué dicen sus hijos de su padre. Todas estas cosas y otras son los frutos de la vida de ese profeta. Yeshua dijo: por los frutos los conoceré. Una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar el profeta. El profeta es probado por sus frutos y la profecía es probada por medio de dos varas: la Torá y el Espíritu de Hashem. Así es que se prueba la profecía por medio de la Torá, que esté conectada con la Torá, y que el Espíritu de Hashem nos revele. Hay dos profecías que son dadas según la Torá, pero con un espíritu ajeno a la Torá. Tenemos un ejemplo en Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice: sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Elohim Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Yeshua el Mesías que salgas de ella. Y salió en aquel momento. Qué interesante que el mensaje de esta muchacha era verdad, pero dado con un espíritu maligno. El Rav Shaul tenía el don de discernimiento de espíritu y supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de Hasatán, de un espíritu de Pitón, según el texto griego. Rav Shaul, Pablo, atacó al espíritu de Pitón en esta niña y lo expulsó en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por otro lado, podemos encontrar palabras proféticas dadas en el espíritu de Hashem por personas cuyas vidas entonces personales no corresponden a sus palabras, como en caso de Bilán. Bilán era un profeta gentil y era un llanero solitario. Era un profeta que sí escuchaba al Eterno, pero estaba haciéndolo todo por ganancia propia
y una ganancia deshonesta. Como dice, que el Eterno nos dé a nosotros sabiduría para discernir entre una cosa y la otra. Las palabras entonces que salieron por la boca de Bilán son eternas, son del Eterno, pero Bilán murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. Las profecías tienen que ir conectadas con la forma de nosotros vivir. Si nosotros decimos que la Torah fue abolida, que el Shabbat ya no está vigente, ya no hay que hacerlo, que se puede hacer cualquier otro día, que las fiestas del Eterno son para el pueblo judío, y estás dando profecías de la palabra del Eterno, entonces no debemos creerle a esa persona, porque la profecía que está hablando de la palabra no va en conjuntamente con la vida de esa persona. Y es imposible seguir a una persona que habla la palabra del Eterno, que están escritas en la Biblia, en la Torah, pero hacen otras cosas que van en contra de lo que dice la Torah. Esos son las personas que hablan, pero su vida no va en conjunto con lo que están hablando que dice la Torah. Continuamos con el versículo 18 del capítulo 22. Dice: y Bilán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento de Hashem, mi Elohim, para hacer ni poco ni mucho. Aquí vemos entonces que la profecía no viene de una fuente humana. Por mucho que el profeta quería dar un mensaje, no podría hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no venía del profeta, sino de Hashem. Como nos dice segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Dice: pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Santidad hablaron de parte de Elohim. Maimonides dice lo siguiente en cuanto a la profecía. Dice: los profetas ostentan diversos grados. Al igual que en sabiduría hay sabios mayores que otros sabios, así en profecía hay profetas mayores que otros profetas. Pero todos ellos ven sus visiones proféticas solo en sueños, de noche o de día. Si han caído en un trance, como está escrito, en una visión, me daré a conocer a él en sueño, le hablaré. Cuando profetizan, sus miembros se estremecen, su cuerpo desfallece y sus pensamientos quedan confundidos, de modo que la mente queda libre para comprender lo que vea. Hay tres cosas. Las cosas comunicadas al profeta en la visión profética llegan a él en forma de parábola. De inmediato queda agravada en su corazón la interpretación de la parábola contenida en la visión profética, de modo que sabe qué significa. Segundo, los profetas no profetizan cuando les place, sino tras concentrar sus mentes, lograr un ánimo alegre y benévolo y aislarse, pues la profecía no se posa sobre nadie que esté melancólico o indolente, sino sobre quien está alegre. Este Maimonides, uno de los sabios de Israel. Por eso los profetas jóvenes hacían tañer ante ellos laudes, panderetas, flautas y liras cuando querían profetizar. 1 Samuel capítulo 5. La palabra mitnabim en este contexto significa que estaban en tren de llegar a la profecía, como dice, fulano se agranda. El 3. Esos que tratan de profetizar son los denominados hijos de los profetas, y aunque se concentren, pueden ser que la presencia divina se pose sobre ellos y puede ser que no se pose. Esto es lo que piensa Maimonides en cuanto a la profecía. ¿Okay? Esto es un pensamiento de un sabio de muchos años. Él piensa de esa manera. Continuamos con el capítulo 22, versículo 20. Y Elohim vino a Bilán de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Elohim vino entonces a Bilán de noche, a Balán. El sueño es un medio por el cual el Eterno puede hablarnos,
La profecía es de carácter espiritual, no intelectual. La persona no puede decir lo que por ser inteligente, por tanto que ha estudiado, trae una profecía. No, la profecía es de carácter espiritual y no intelectual. Hay una diferencia importante entre la mente y el espíritu. Durante el día, la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo y así acumula una gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante el sueño de la noche, el cerebro está revistando y tratando toda esa información recibida durante el día y los días anteriores. Como no hay mucha información que entra en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en el alma para obtener impulso desde el lado espiritual. Y eso pues son pensamientos que dicen que uno durante el día uno está más alerta a todas las cosas que pasan, pero cuando uno descansa, entonces es cuando el cerebro comienza a procesar toda esa información. Y muchos dicen que cuando están durmiendo es cuando la mayoría recibían las profecías. Sabemos que Jacob estaba descansando cuando vio la profecía de los ángeles que subían y bajaban. Sabemos que Daniel también en oración y también cuando descansaba recibía profecía. Y vemos pues que escribieron libros para nuestros tiempos. Versículo 22 dice, pero Elohim se airó porque él iba, y el ángel de Hashem se puso en el camino como un adversario contra él, e iba montado sobre un asna y sus 2 sirvientes con él. Aquí vemos que el Eterno le había dicho a Bilam, no vayas. Y él mismo le había dicho a los enviados del rey, el Hashem me dijo, mi Elohim, que no fuera. Pero él decidió ir anyway. Aquí esto pareciera que hubo una contradicción. Primero Elohim le dice que Bilam que vaya con ellos. Y luego se aira con él cuando van con ellos. ¿Cómo vamos a entender esto? Ok. En primer lugar, vemos que cuando un malvado se obstina en querer algo en contra de la voluntad del Eterno, él se lo permite. Estamos hablando de una voluntad permisiva. Hay personas que el Eterno le diga, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y la persona sigue en sí, yo quiero hacerlo, y el Eterno dice, ok, pues te voy a permitir que eso suceda. En el versículo 12, Elohim le dijo que no fuera. En el versículo 20, entonces le permite ir, y luego se enfada con él por haber ido, según el versículo 22. La ira del Eterno contra Bilam fue por causa del motivo por el cual él se fue. El Eterno conoce todas nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Su deseo era ser pagado y honrado ante las autoridades por su profecía. Y esto era una locura, por eso el Eterno, al permitirlo ir, que fuese, pues vio en el corazón de Bilam que los deseos de él y las intenciones no estaban correctamente. Dice, hay del que quiere sacar beneficio económico personal de los dones espirituales que ha recibido del Eterno. Este texto nos enseña que lo más importante no es lo que estás haciendo, sino el por qué y para qué de lo que estás haciendo. No es lo que estamos haciendo, sino el por qué y para qué. ¿Cuál es la intención de uno ayudar a su prójimo? ¿Cuál es la intención de tener una congregación grande? ¿Cuál es la intención de X razones? El Eterno conoce nuestras intenciones. Y si las intenciones son para ganar beneficio del hombre y ser honrado por los hombres y por las autoridades, entonces el Eterno no va a permitir que tú vayas a hacer lo que en tu corazón quieres hacer. Aunque muchos también, el Eterno permite que los hagan para que ellos mismos entonces caigan en su propia maldición y en sus propios errores. La palabra hebrea que ha sido traducida como adversario es Satán. Esto no significa que fue un ángel de Satán, sino un ángel que se oponía contra Bilam. Esto nos enseña que la palabra Satán significa adversario, alguien que se opone y se trabaja en contra de otra persona. La expresión el ángel de Hashem es mencionada 10 veces
en este pasaje. Versículo 32. Y el ángel de Hashem le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. Él le salió, como el ángel de Hashem salió en contra de él, porque el camino que llevaba Bilam era en contra de lo que el Eterno le había dicho que hiciera. Lo primero que le dijo el malach a Bilam era, ¿por qué has golpeado a tu asna? Lo reprendió por haber tratado mal a su animal. Esto nos enseña también acerca de la importancia de tratar bien a los animales. El maltrato de los animales es notado en el mundo espiritual. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo y ese trabajo incluía también el cuidado de los animales, como dice Proverbios capítulo 12, versículo 10. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Por eso que el Eterno le habla, el ángel del Eterno le habla a Bilam, le dice, ¿por qué le pegas a tu asna? Versículo 35 dice, el ángel de Hashem respondió a Bilam, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Ahora vemos que el ángel de Hashem le responde a Bilam, dice, sí, ve con ellos, pero solo la palabra que yo te voy a decir. Y Bilam se fue con los jefes de Balaam. Otra vez Hashem le dijo a través del ángel que debe ir con esos hombres, pero le advirtió de que hablara solo la cosa que él le dijera. Las palabras que salen de una persona tienen mucha influencia en los aires. Hay un refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. Eso es un error. No es correcto. Las palabras que a veces hablamos hacen daño y mucho daño. Por eso Labán no podía hablar contra Jacob, ni bueno ni malo, haciendo referencia a Génesis 31, 24. Bilam no tenía permiso para hablar palabras de él propia. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño, como dije anteriormente. Hay momentos cuando no tenemos permiso para decir nada, haciendo referencia a Josué 6:10 y a Mateo 26:63. 38. Bilam respondió a Balac, mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Elohim ponga en mi boca, esa diré. Este es el principio entonces de la profecía. ¿Okay? El hecho de que Bilam destacó esta verdad tantas veces nos enseña que su deseo era maldecir a Israel con sus propias palabras. Intentó hacerlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas en bendiciones. El capítulo 23, 4 y 5 dice, Elohim salió al encuentro de Bilam y este le dijo, he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y Hashem puso las palabras en la boca de Bilam. A pesar de que es probable que Bilam estaba intentando sobornar a Hashem por medio de estos sacrificios, podemos ver que aquí hay un principio que muestra el costo para poder obtener una revelación profética. ¿Cuál es el costo de una profecía? ¿Cuántos animales tuvieron que morir inocentemente para que la palabra profética fuera revelada al profeta? Una profecía que ocupa solo 4 versículos de la Torá. La palabra profética es muy costosa. La palabra profética es muy costosa. 23:7. Comenzó su profecía y dijo, desde Aram me ha traído Balá, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Bilam vino de Aram, que hoy es Siria, al noroeste de Israel, para maldecir a Israel. El Talmud dice que Bilam fue hijo de Labán. Eso es lo que dice el Talmud. Versículo 8. Dice, ¿cómo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Hashem no ha condenado? Estas palabras se parecen mucho a Romanos 8:33 y 34, donde dicen, ¿quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
En el momento de abrir su boca, Hashem cambió la maldición en bendición, como dice Deuteronomio 23:5. Mas Hashem, tu Elohim, no quiso escuchar a Bilam, sino que Hashem, tu Elohim, te cambió la maldición en bendición, porque Hashem, tu Elohim, te ama. Versículo 9 del capítulo 23. Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. Israel no será contado entre los gentiles. Es un pueblo aparte, especial, apartado, como lo es el Shabbat. Es apartado. Hashem trata con Israel de diferente manera con las naciones. Somos diferentes y por eso tenemos mayor responsabilidad ante las naciones para hacer que el nombre del Eterno sea conocido entre ellas. Hay dos maneras de interpretar este texto. Rashi hace referencia al momento cuando todas las naciones serán destruidas. Entonces Israel no será contado entre ellas, como nos dice Jeremías capítulo 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo, declara Hashem, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Vemos que la profecía ha de cumplirse, donde el pueblo de Israel no será contado entre las naciones en los últimos tiempos. La otra interpretación es que llegará un momento cuando todos los hombres de la tierra serán reubicados e inscritos de las 70 naciones originales, conforme al Salmo 87, del 1 al 7, que dice: Salmo de los hijos de Cora. Cántico en los montes santos están sus cimientos. Hashem ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Elohim, Sela. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá: este nació allí. Pero de Sión se dirá: este y aquel nacieron en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Hashem contará al inscribir los pueblos: este nació allí, Sela. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán: en ti están todas mis fuentes. En ese conteo, los que nacieron en Sion no serán contados entre las demás naciones, como está escrito en Gálatas capítulo 4, 26, que dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y cuál es el nombre de nuestra Madre Celestial? Esto implica entonces que el gentil que se ha convertido de los ídolos al Eterno de Israel, ya nacido por el Espíritu de Elohim, no será contado entre el pueblo donde nació, sino en Israel, donde va a ser adoptado. Por eso es que Romanos habla de ser injertado en el olivo natural, porque vamos a ser contados ¿con quién? Vamos a ser contados con el pueblo de Israel. Cuando en los últimos tiempos el reino de Israel será reunido, la casa de Israel, la casa de Judá, con todos aquellos extranjeros que aceptaron al Eterno como el único Elohim, el único Dios, que aceptan la Torá como su constitución, como su palabra, y creen que el Mesías Yeshua es el Mesías. Entonces se injertan en el pueblo de Israel, porque esa es la novia. Israel es la novia. La novia no es una iglesia fuera de Israel. El Eterno nunca desechó a Israel. El mismo Pablo dice eso: ha desechado el Eterno a Israel. De ninguna manera. Al contrario, lo que hizo es que le dio oportunidad a los gentiles para que fuesen injertados en el olivo natural, para que en los últimos tiempos, como dice la palabra en Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es el nombre de nuestra Madre Celestial? Esto implica entonces que el gentil que se ha convertido del paganismo al Eterno de Israel, ya nacido por el Espíritu de Elohim, no será contado en el pueblo que nació, sino que será contado en Israel. La Nueva Jerusalén tendrá 12 puertas. Las 12 puertas de los 12 nombres
tribus de Israel. Esas 12 puertas que solamente podrán entrar aquellos que sean injertados en el olivo natural. Aquellos que le han sido obedientes, aquellos que dejaron la vida de paganismo, de idolatría y han aceptado al Elohim de Israel, han aceptado su Torah, que es la constitución del reino de los cielos, el reino del Eterno, y que reconocen a Yeshua como el Mesías, como el Mashiach, que va a regresar a buscar a su pueblo y llevarnos no al cielo, sino llevarnos a la tierra prometida. Eso fue lo que le fue prometido a Abraham. Una generación como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, y que iban a ser herederos de la tierra que el Eterno le había dado a Abraham. Pero ¿cómo vamos a recibir esa promesa si nosotros no somos injertados en el olivo natural? Muchas personas dirán, sí, pero yo fui injertado en el olivo natural, como dice Romanos, porque yo acepté a Yeshua o a Jesús con todo mi corazón. Pero ahora bien, pero estás viviendo como dicen los mandamientos que vivamos, como dice la Torá. Estamos celebrando las fiestas del Eterno, que no son fiestas judías, sino fiestas del Eterno establecidas para ese reino de Él. Estamos celebrando, estamos guardando y acordándonos del día de reposo. Si ustedes están haciendo todas esas cosas, entonces hemos sido injertados. Pero si estamos viviendo como vivíamos antes, escuchando teologías de hombre y filosofías de hombre y no obedeciendo a la Torá completamente, entonces no hemos sido injertados y no vamos a ser contados con el pueblo de Israel. El versículo 10 del capítulo 23 termina diciendo: ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Bilán deseó morir como los israelitas, pero murió como un impío, haciendo referencia a 31:8. El plan de Jahwe fue que él se uniera con el pueblo de Israel, pero se apartó y se enseñó a los enemigos cómo hacer pecar a Israel. Y vemos en la historia que sucede en esa historia, en esta parasha, vemos que Balaam envió mujeres al campamento de Israel y muchos israelitas pecaron y por eso hubo muerte. Y la semana que viene, en la parashá que viene, de la semana que viene, vamos a hablar entonces de la parashá Pinja y vamos a hablar un poquito más de qué lo que había sucedido. Aquí vemos un profeta gentil que el Eterno quería que caminara correctamente, pero tomó un camino equivocado. Pensemos bien nosotros, seamos sabios y escudriñemos las escrituras, porque en ellos parece que la vida eterna está en ellas. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Que tengan un bendecido shalom, Shabbat shalom, y nos vemos la semana que viene. Boop.